Quiero agradecer por acompañarnos a Luis Alberto Villamarín, teniente coronel de la Reserva Activa del Ejército Colombiano, investigador de geopolítica mundial y estudios especializados del Medio Oriente, Asia Meridional, Rusia y la antigua Unión Soviética. Bienvenido, señor Villamarín. Muchísimas gracias por la invitación, Ana María, muy amable. Señor Villamarín, bueno, esto ha encendido un poco las alarmas, no únicamente en España, sino en toda la Unión Europea con este tipo de cartas bomba. Pero le pregunto, ¿no es un tanto apresurado por parte de las autoridades decir que esto tiene relación con la guerra de Rusia a Ucrania, o basado en qué? Están haciendo una afirmación que podría ser bastante compleja en la situación en la que nos encontramos. Ana María, en el día de hoy el secretario de Seguridad Nacional de España, el señor Rafael Pérez, en una rueda de prensa fue muy claro en decir las razones por las cuales se debe guardar ante todo prudencia. Y ya los analistas y los periodistas internacionales atan son elementos tales como que no se produjo una explosión, una carta bomba, sino fue más bien una deflagración, que la carta se quema y puede quemar a la persona que la recibe. Pero hay una coincidencia en que le llega a la Embajada de Rusia en Madrid y le llega también un sobre marrón, como dicen allá en Madrid, a una fábrica que ha producido unos misiles de corto alcance que han sido enviados a Rusia, perdón, a Ucrania. Entonces, esos dos elementos son los que más atan. Ahora, le pregunto, señor Villamarín, si mantenemos esa prudencia, ¿cómo deben ser o hacia dónde van enfocadas las investigaciones? Pero lo que yo le decía, esto también hace que se prendan un poco las alertas en el resto de países de la Unión Europea, ¿no? Porque quizás, como usted dice, es un sobre marrón que pues no era una bomba explosiva, pero sí está sembrando una alerta o sí está logrando lo que al final de cuentas busca el terrorismo, que es generar terror. Sí, claro, y la clave para determinar qué hacer, el mismo secretario lo explicó, ellos están en permanente contacto con las demás policías y organismos de seguridad, pero es que a la base de la Fuerza Aérea, que queda cerca de Madrid, le llegó también un sobre de estos, y allí los técnicos lograron desactivarla sin que se incendiara, y entonces están haciendo todo el seguimiento, están mirando la grafología, la composición, le están haciendo la trazabilidad de los correos, y desde luego esto es una advertencia para todas las policías de Europa, que en la medida que el terrorismo islámico los afectó, han tenido más interacción e intercomunicación para verificar todos estos procesos. Ahora le pregunto, señor Villamarín, ¿por qué dentro de la Unión Europea quizás quien ha tenido como actos de terrorismo más fuertes es España? Bueno, también Francia y podríamos seguir enumerando, pero sí. Pero ¿por qué de esta manera, o quizás en este momento en donde sobre todo vemos que un poco hemos dejado el ataque o hemos bajado la guardia un poco hacia el tema del terrorismo islámico, concentrándonos más en la guerra rusa-Ucrania? Sí, es cierto, se ha bajado la atención sobre el terrorismo islámico, pero además porque ISIS fue fuertemente derrotado en Siria y quedó en segundo plano. Pero es que España tiene muchas características, por lo que es el país a donde más llegan los inmigrantes del África, que pueden estar relacionados con el yihadismo, porque ETA hasta hace muy poco estaba activo y tenía relación con los grupos terroristas islámicos, porque en las cárceles de España, que es un poco laxa la situación de vida que llevan los delincuentes allá, se revuelven muchísimos, porque en el sur de España hay una comunidad musulmana grande que ha estado relacionada con las demás agrupaciones terroristas en Europa, y porque España ha asumido una posición clara frente a Ucrania, podría ser esa la razón. Pero además porque si lo miramos desde la óptica de Rusia, ellos también utilizan las embajadas y sus cuerpos diplomáticos más como entidades de espionaje que inclusive actividades diplomáticas. Ahora, le pregunto, señor Villamarín,
Vamos viendo, no sé si tal vez este tema del Mundial nos ha hecho como cambiar la perspectiva noticiosa por unos días, pero esto no quiere decir que haya terminado ni que esté llegando a un tipo de diálogos o de conversaciones. Es más, esto se está extendiendo y vamos a terminar un 2022 con una guerra que arrancó teniendo presente de que duraría 4 a 6 semanas. Y va a completar un año. Y desafortunadamente va para largo, Ana María, porque esa reunión que el Mundial, como usted dice, nos tiene opacados, de altísimo nivel que hubo ayer en la Casa Blanca y hoy con las declaraciones que dieron Biden y el señor Macron, pues tiene mucho de profundidad porque es uno de los países más poderosos de la Unión Europea y de la OTAN, que está diciendo en completa sinergia, vamos a seguir y esto no para. Y Rusia, por su parte, el señor Lavrov dice que seguir destruyendo la infraestructura eléctrica y de energía de Ucrania es lo correcto. Y aparece este tercer elemento de la probabilidad de acciones terroristas. Es como si dijera, mire, aquí les enviamos esta carta, pero es un abrebocas para ver a lo que somos capaces si ustedes siguen metidos en eso. Y esas tensiones pueden llegar a lo que ya hemos hablado los dos en otros programas, del riesgo de que genere una acción nuclear. Ahora, me imagino, señor Villamarín, que con este tema de las cartas va a ser un trabajo en conjunto, no puede ser un trabajo separado el que venga realizando la policía española, lo hará junto con los otros países de la Unión Europea que pueden verse también afectados. Sí, Ana María, inclusive esta mañana el ministro aclaraba algo que no lo mencionó, pero da a entender que no les puede pasar lo que pasó en Estados Unidos, que el FBI tenía una información y el Servicio de Seguridad Nacional otra y la CIA tenía otra y no se hablaron entre ellos y pasaron los atentados del 11 de septiembre. Entonces esa experiencia la han adquirido ellos y se están hablando más. Todavía hay dificultades que son entendibles, pero se hablan más entre ellos y es una necesidad además de... Sí. Señor Villamarín, le quiero agradecer mucho por haber estado y compartir con nosotros en Hoy en el Mundo. No, Ana María, con mucho gusto y siempre será un honor estar en su espacio. Muchísimas gracias, Luis Alberto Villamarín, acompañándonos. Al menos 6 cartas bomba fueron enviadas a autoridades e instituciones en España en los últimos días. Todas comparten características similares y según el gobierno podrían estar vinculadas a la guerra de Rusia en Ucrania.